en estadios tempranos de la enfermedad y qué rol puede tener en el seguimiento. Franklin nos dio una brillante charla con respecto de la ecocardiografía y obviamente es el pilar en cuanto a la sospecha diagnóstica. Toda vez que podemos indagar sobre ciertas características dichas ya antes, como la hipertrofia ventricular, la dilatación de las aurículas, el patrón moteado del miocardio, pacientes que tienen la función sistólica conservada, pero tienen una disminución en el acortamiento longitudinal, datos de disfunción diastólica, que es muy característica de la enfermedad, y la presencia de derrame pleural y pericárdico, que, como dijo Franklin, pudiera ser más frecuente en la amiloidosis de tipo AL. Por otro lado, sabemos que la deformación miocárdica y el strain longitudinal global especialmente ofrece ciertas características, como ya se mencionó, con respecto de la preservación del ápex o el sparring apical, que pudiera ser, nos pudiera hacer la sospecha, digamos, sobre la infiltración amiloide a nivel cardíaco. Sin embargo, fíjense ustedes que cuando se analiza el strain longitudinal en otro tipo de patologías del corazón, en donde también existe hipertrofia ventricular, es como la miocardiopatía hipertrófica o la cardiopatía hipertensiva, también existe una cierta preservación de la deformación del ápex con respecto de los segmentos de la base, y entonces aquí donde se vuelve muy dificultoso, puede ser muy dificultoso si solo hablamos de la ecocardiografía, el arribar al diagnóstico. Fíjense, este estudio es muy interesante porque acá hay 4 ejemplos de hipertrofia ventricular izquierda. La pregunta de esto sería, ¿cuál de estos es amiloidosis cardíaca? Y la verdad que es muy difícil, si bien ciertas características nos pueden orientar, va a ser muy difícil llegar a un diagnóstico definitivo. Fíjense que el primer caso es el de arriba a la izquierda es una miocardiopatía hipertrófica, el de arriba a la derecha es una enfermedad de Fabry, el caso de abajo a la izquierda es una enfermedad de Danon, y apenas el caso de abajo, la imagen de abajo a la derecha, es una amiloidosis de tipo TTR. Por lo cual, lo que nosotros queremos hacer es intentar llegar a la causa subyacente de la hipertrofia ventricular. Y en amiloidosis cardíaca específicamente queremos determinar la presencia de proteína amiloide a nivel cardíaco, que como muestro acá, intentamos acercarnos a la histopatología. Entonces, por lo cual, ¿qué tan cerca está de la histopatología la resonancia magnética cardíaca? ¿O cuánto nos podemos acercar hacia un proceso más fisiopatológico? Lo que nosotros sabemos es que la resonancia magnética cardíaca, a partir de los distintos patrones de realce tardío de gadolinio, nos permite llegar al diagnóstico etiológico de ciertas enfermedades, especialmente en el escenario de miocardiopatías. Y fíjense ustedes cómo, cuando hablamos de miocardiopatías asociadas a hipertrofia ventricular, existen ciertas características que nos van a orientar o a hacer sospechar de la infiltración amiloide a nivel cardíaco. Y así tenemos 2 patrones que inicialmente fueron descritos como clásicos, que son el patrón que es subendocárdico, o sea, hacia la capa interna del corazón, que se involucra en forma global, o el patrón de realce tardío de gadolinio, que está distribuido en forma extensa en el miocardio ventricular. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros, por la resonancia magnética y con el realce tardío de gadolinio, intentamos, como dije antes, determinar la presencia de proteína amiloide a nivel miocárdico. Este es un caso normal. Fíjense lo que sucede. El gadolinio, como sabemos, es un material extracelular que cuando los miocitos están sanos, como vemos, no queda retenido en ningún lugar, entonces tenemos ausencia de realce tardío de gadolinio. Sin embargo, este es un caso o un esquema de lo que sucede en la amiloidosis, en donde existe proteína amiloide que va a estar en medio de estos miocitos, y obvio es aquí en donde queda retenido el contraste y digamos, es sugestivo de infiltración amiloide. Fíjense que esto tiene correlación histopatológica. Acá tenemos 2 ejemplos, el primero a la izquierda, en donde este es un paciente con amiloidosis cardíaca, con un patrón global. Fíjense cómo hay compromiso tanto del ventrículo izquierdo como del derecho, y cuando se analiza la histopatología, fíjense cómo
a nivel de los distintos segmentos o paredes del corazón, existe una clara infiltración amiloide, como se ve en verde. Y un detalle importante de la resonancia es que cuando nosotros vemos realce tardío de gadolinio, mayoritariamente habla de infiltración amiloide. Al contrario de otras patologías en donde hablamos de fibrosis, la fibrosis en contexto de amiloidosis es mínima cuando estamos hablando del realce tardío de gadolinio. Fíjense, este otro caso es un fenotipo un poco más infrecuente, en donde tenemos más fibrosis focal, tenemos realce tardío de gadolinio, que son estas zonas del blanco en el miocardio ventricular, y que están distribuidas en forma difusa, especialmente hacia el septum. Fíjense que cuando se analiza la pared lateral, que casi no tiene realce tardío de gadolinio, existe una escasa infiltración amiloide, que cuando se compara a la contralateral en el septum, en donde claramente existe un patrón mucho más característico. Estos son los ejemplos de la literatura. Como pueden ver, este es un estudio de la doctora Fontana, en donde tenemos los dos tipos de amiloidosis cardíaca. La primera, la de arriba, es la de tipo AL. Fíjense cómo, bueno, primero este es un realce, digamos, caso sin realce tardío de gadolinio, y fíjense cómo en ambos tipos de amiloide podemos tener estos patrones de tipo subendocárdico, o el patrón de tipo transmural, en donde la infiltración se vuelve mucho más evidente. Y esto es interesante porque cuando hablamos desde el punto de vista histopatológico, fíjense el estudio del doctor Maleszewski, que es el patólogo de la Clínica Mayo, en donde él describe, obviamente esto es por histopatología, casos de pacientes con amiloidosis cardíaca. Fíjense, cuando se analiza el corazón, todo este patrón moteado en el miocardio ventricular, obviamente el incremento de los espesores septales. Fíjense cómo acá en este caso existe una hipertrofia asimétrica. Fíjense la infiltración a nivel del endocardio, especialmente de las aurículas y de las válvulas auriculoventriculares. Cuando esto se va al análisis histopatológico, fíjense cómo en verde se ve distintos procesos fisiopatológicos de infiltración amiloide. Así que podemos tener un depósito intersticial pericelular, podemos tener un depósito intersticial más en nódulos, podemos tener un depósito en el endocardio, y también, como es muy interesante, también podemos tener un depósito vascular obstructivo en los vasos y en los pequeños vasos a nivel del miocardio ventricular. Por lo cual, entonces, cuando hablamos del realce tardío de gadolinio, sabemos que podemos tener distintos patrones. Fíjense, esta es una serie no publicada aún del Instituto Nacional de Nutrición de la Ciudad de México, de 32 pacientes, todos con amiloidosis hereditaria de tipo TTR, con diagnóstico genético confirmado. Y fíjense, cuando se analizan los patrones de realce tardío de gadolinio, podemos pasar desde no tener realce tardío hasta pacientes en donde el realce puede ser de tipo anisquémico en parches, o el más clásico, ya mencionado antes, un patrón de tipo extenso. Lo interesante es que cuando se analiza la data de estos pacientes, fíjense ustedes que obviamente a medida que incrementa el porcentaje de realce tardío de gadolinio, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo parece ir en incremento. Probablemente sea un cambio adaptativo, digamos, ¿no? Que a mayor infiltración sabemos que se disminuye la deformación de la fibra longitudinal, y eso fue demostrado cuando se analiza, fíjense, el strain longitudinal global por feature tracking, que es el método, digamos, en donde se analiza el strain por resonancia magnética. Fíjense cómo el strain longitudinal pues va bajando, al contrario que la fracción de eyección parece ir en forma creciente. Y por otro lado, fíjense además cómo existe una correlación del monto del realce tardío de gadolinio con respecto de la disminución de los valores del strain longitudinal. Cuando analizamos la data de esta correlación, tanto del strain longitudinal por ecocardiografía como por resonancia magnética, ambas tuvieron una moderada correlación, y fíjense nuevamente aquí en los gráficos, en azul se ve la correlación de los datos con el strain de la resonancia, y en rojo el strain de la ecocardiografía. Fíjense cómo a medida de que incrementa el realce tardío de gadolinio, disminuye el valor del strain longitudinal global.
Hasta ahí, entonces, podemos decir de que la resonancia magnética, como ya se mencionó antes, permite, digamos, permite en forma bastante precisa determinar la presencia de infiltración a nivel del corazón de proteína amiloide. La pregunta que se viene es si podemos diferenciar a la amiloidosis de tipo con respecto a la de transvestina. Parece que acá empezamos a pisar en falso, digamos, cuando empezamos a tener más dudas, digamos, ¿no? Si bien es cierto que existen ciertas características que hacen pensar de que probablemente pueda ser una amiloidosis más de tipo TTR, por ejemplo, cuando está más involucrado o cuando hay más compromiso del ventrículo derecho, está descrito que el realce subendocárdico probablemente sea más característica de la amiloidosis de tipo AL. Sabemos bien que el diagnóstico va a ser mucho más difícil con respecto de la diferenciación. Fíjense este estudio, este es un estudio de Dung et al. Publicado en 2014 en JACC, y ellos, digamos, inventaron scores en donde de cierta manera se intenta determinar si la amiloidosis de tipo TTR o de tipo AL, de acuerdo a los distintos patrones de realce tardío de gadolinio. Y si bien es cierto que ellos, de acuerdo a algunas características, intentaron evaluar si, digamos, que esto puede ser posible, en un reciente metaanálisis se pudo demostrar que no se puede determinar con precisión que por resonancia magnética, independiente de los patrones de realce tardío de gadolinio, si la amiloidosis es de tipo AL o de tipo TTR. Y fíjense, este metaanálisis lo que nos dice es que a la vez que se determinó que el rédito diagnóstico para diferenciar la amiloidosis de tipo AL con respecto de la de tipo TTR, cuando se evalúa el rol o el performance del centellograma óseo, como mencioné antes Magalí, pues obviamente es muy elevado. Por lo cual ellos recomiendan el uso temprano del centellograma óseo en pacientes con sospecha de amiloidosis cardíaca, y concluye que la resonancia magnética no es un buen test para diferenciar los distintos tipos de amiloidosis. Esto ya lo mencionó Magalí, entonces lo que usa la medicina nuclear, la cardiología nuclear, son estos patrones en distintos grados de captación para determinar si el paciente tiene o no tiene una amiloidosis, y especialmente para diferenciar la amiloidosis de tipo AL con respecto de la de tipo TTR. Por lo cual entonces la pregunta es, ¿qué rol juega la resonancia magnética cardíaca en el algoritmo diagnóstico de estos pacientes? Fíjense que todos empiezan siempre con características clínicas compatibles, como bien mencionó Franklin en su charla, y con datos del eco y la resonancia magnética que sugieran la presencia de enfermedad amiloide. Lo que nos dice la guía es, primero vamos a hacer un centellograma óseo. Entonces, si tenemos un centellograma óseo positivo, como es este caso de acá, y no existe displasia sanguínea, esto es que las cadenas ligeras son negativas, el diagnóstico está hecho y como se mencionó, la especificidad es del 100%. Por lo cual, acá, sin duda, la resonancia no tiene un valor en el diagnóstico. La pregunta es si tiene un rol en el seguimiento, y creo que acá es en donde probablemente podemos discutir. ¿Qué sucede en otros casos? Especialmente cuando, después de pedir el centellograma óseo, este es negativo. Lo que nos dice el algoritmo es, lo siguiente es la determinación de cadenas ligeras. Si las cadenas ligeras son negativas, es decir, tanto el centellograma óseo como las cadenas ligeras nos muestran ausencia de enfermedad amiloide a nivel cardíaco, lo que nos dice la guía es ir a revisar la resonancia, porque siempre partiendo de un cuadro sugestivo, ¿no? Lo que mencionamos antes, pacientes con falla cardíaca y con un ecocardiograma que es sugestivo de amiloidosis. Entonces, acá lo que nos dice la guía es revisar la resonancia magnética y plantear diagnósticos alternativos, obviamente de hipertrofia ventricular izquierda. ¿Y qué sucede cuando cuando es positiva? O sea, cuando las cadenas ligeras son positivas, y acá lo que nos dice la guía es, se puede solicitar la resonancia para confirmar la infiltración amiloide cardíaca.
Lo interesante de la resonancia magnética, además, es que nos permite evaluar la historia natural de la enfermedad. Fíjense ustedes cómo podemos pasar desde casos en donde no existe realce tardío de gadolinio, después les vamos a hablar del volumen extracelular, que son las nuevas técnicas, a casos en donde el realce tardío se vuelve cada vez más evidente. En este caso, fíjense cómo pasa un patrón de tipo subendocárdico, y al final, en el estadio de mayor infiltración, en donde el realce tardío de gadolinio se vuelve transmural. Por lo cual, como dije, la resonancia magnética cardíaca es capaz de indagar distintos estadios evolutivos de la enfermedad. ¿Qué podemos decir sobre los estadios tempranos? Podemos determinarlo mediante resonancia magnética, es decir, aquellos casos en donde el realce tardío de gadolinio es negativo. Y es acá en donde juegan un rol las nuevas técnicas. Entre esas está el T1, el mapeo T1 o el T1 mapping. Para diferenciar, nosotros debemos saber de que cuando nosotros hablamos de realce tardío de gadolinio y de fibrosis, vamos a tener una fibrosis focal, que es en donde vemos realce, digamos, el gadolinio retenido a nivel del miocardio. Esto es, zonas en donde el miocardio aparece en blanco con respecto digamos, del miocardio negro, que es sano. Y esto, pues, cuando hablamos de esto, estamos hablando de una fibrosis de tipo focal. Sin embargo, sabemos también que en un estadio más temprano de fibrosis existe enfermedad difusa. Enfermedad difusa es aquella en donde probablemente no tengamos realce tardío de gadolinio, mas sin embargo, existe, como se puede ver acá en el esquema, fíjense, este es el miocardio normal, de un paciente normal. Tenemos los capilares sanguíneos, los miocitos, y todo el espacio y esta matriz extracelular, o sea, por fuera de estas células, en donde, que existe normalmente en cierta proporción. Lo que sucede en la fibrosis en la fibrosis difusa, que es un estadio más temprano de la enfermedad, es que existe una expansión de esta matriz extracelular. Fíjense cómo claramente está más expandida la matriz, y nosotros por resonancia magnética podemos determinar en tiempo, en milisegundos, cuando el T1 mapping está alterado, y que nos sugiera que exista una expansión de la matriz extracelular. Es así entonces que cuando evaluamos el T1 mapping en la amiloidosis cardíaca, fíjense cómo con respecto de otras enfermedades como hipertrofia ventricular, el T1 mapping en la amiloidosis cardíaca es excesivamente alto, o es la patología con valores de T1 mapping más elevados. ¿Por qué tiene un rol esto en el diagnóstico? Primero, porque esta es una técnica que se puede realizar incluso sin utilizar medio de contraste, o sea, sin administrar gadolinio, y esto se vuelve importante especialmente en la amiloidosis de tipo AL, en donde existen pacientes que puedan tener deterioro de la función renal, y en donde el gadolinio pudiera estar contraindicado. En este estudio publicado excelente correlación para el diagnóstico de amiloidosis cardíaca con un área bajo la curva de 0.97. Y fíjense cómo, lo mismo, el valor de T1 va incrementando a medida que incrementa la infiltración cardíaca. ¿Qué es el volumen extracelular? Básicamente es ponerle un número a esta expansión de la matriz extracelular de la que antes les hablé. Y entonces se inyecta contraste de gadolinio, y lo que vamos a evaluar es, obviamente, es un cálculo en donde se toma en cuenta el hematocrito, pero básicamente lo que queremos es cuantificar esta matriz extracelular que se encuentra expandida en casos patológicos, especialmente la amiloidosis cardíaca. Entonces, nosotros sabemos que un valor normal de matriz extracelular está por debajo del 25%. Por lo cual, fíjense lo que sucede cuando evaluamos ambas técnicas, tanto para el valor de T1 mapping y el volumen extracelular. En amiloidosis cardíaca es una de las patologías en donde más incrementado va a estar. Entonces, sin duda que nos ayuda al diagnóstico, pero la pregunta es, ¿qué rol tiene en la detección temprana de enfermedad? Fíjense en este estudio, igual publicado en JACC en 2013,
Fíjense el ejemplo del medio, en donde lo que vemos, esta es una imagen cine, este es el mapeo T1, esta es la imagen del realce tardío de gadolinio, que como ven, es negativo, o sea, no existe contraste retenido. Fíjense, y acá es donde el valor del T1 mapping y el volumen extracelular pudiera estar alterado y nos podría estar hablando de esta expansión de la matriz que antes hablamos y de un proceso mucho más precoz de la enfermedad. Pero además fíjense cómo ya en estos casos se producen alteraciones de la perfusión miocárdica cuando se evalúa esto por resonancia magnética. Esto es interesante porque, bueno, como les dije, el estudio de Malešersky, que es el patólogo de la Clínica Mayo, también describe que puede haber cierto depósito vascular, esto es, de la microvasculatura a nivel del miocardio, incluso pudiera ser evidente en ausencia de realce tardío de gadolinio. Esto es un poco lo que quisimos demostrar en el Instituto Nacional de Nutrición de la Ciudad de México, en donde en estos pacientes que antes les mencioné con amiloidosis hereditaria, sin infiltración cardíaca, fíjense este caso, evaluar de cierta forma cuál era el compromiso o si existía alguna forma de evaluar la infiltración de la proteína amiloide en forma precoz. Lo que diseñamos fue acá un protocolo en donde a estos pacientes les decimos test del frío. Ustedes saben que el test del frío ha sido ampliamente utilizado en algunas patologías, especialmente por la ecocardiografía, en donde seguimos el mismo protocolo. El paciente era analizado por resonancia magnética cardíaca, se estimaban los volúmenes, la masa ventricular, la fracción de eyección, se cuantificaba el valor de realce tardío de gadolinio. Fíjense que en este caso no existe realce tardío de gadolinio o este es mínimo, y lo que hicimos fue inmersión de una mano en un balde de agua fría a menos 4 grados por 4 minutos, y posterior a eso evaluar la respuesta tanto hemodinámica como la reserva de flujo coronaria cuando la estimamos por contraste de fase en el seno coronario, como se puede ver en las imágenes que se ven acá. Y fíjense lo interesante, ¿no? En este caso, en donde la función ventricular es normal, con ausencia o mínimo realce tardío de gadolinio, la reserva del flujo coronario, que esto es la diferencia del flujo en la fase de estrés con respecto de la de reposo, se encontró disminuida. Por lo cual, acá nos preguntamos, probablemente antecede el depósito vascular obstructivo al miocárdico. Bueno, eso obviamente no lo tenemos, es una pregunta que habrá que responderse a futuro. Entonces nosotros lo que hicimos, este es un trabajo que será presentado en el Congreso Europeo de los próximos meses, en donde analizamos de esta forma, o sea, por test del frío, la reserva del flujo coronario por contraste de fase, en una serie de 26 pacientes, en donde dividimos en controles normales, es decir, pacientes sanos, pacientes con mínimo realce tardío de gadolinio y pacientes con realce de gadolinio de tipo extenso. Y ustedes fíjense cómo en forma, digamos, tanto en pacientes normales el valor fue de 2.53, es decir, fue normal, y fíjense cómo ya en ausencia de realce tardío de gadolinio o con mínimo realce, la reserva de flujo coronaria ya estuvo baja. Por último, ¿qué utilidad podría tener la resonancia magnética en el seguimiento? Nosotros sabemos a partir del estudio ATTR del trial que probó que el tafamidis administrado en estos pacientes con amiloidosis de tipo TTR en el seguimiento tenían una disminución en la tasa de mortalidad con respecto de aquellos que no tomaban este medicamento. En esta misma serie que antes les mencioné del Instituto Nacional de Nutrición de la Ciudad de México, en un estudio de la doctora Hurtado, que aún no se encuentra publicado, estos eran pacientes, eran 32 pacientes, como dije, con diagnóstico confirmado de amiloidosis de tipo TTR. Inicio digamos, del protocolo, se les administró tafamidis. Se les hizo un seguimiento a 3.9 años, es decir, ya con el tratamiento con el fármaco, y obviamente se evaluó los parámetros de infiltración al inicio y al final del tratamiento. Como digo, casi 4 años de seguimiento, y lo que se pudo ver
Primero, cuando hablamos de los parámetros cuantitativos, es decir, la fracción de eyección y los volúmenes, lo que se pudo observar al cabo de casi 4 años fue una disminución significativa de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, un incremento del volumen telediastólico y telesistólico y una disminución significativa de la fracción de eyección del ventrículo derecho. Pero más interesante aún, en esta misma serie de pacientes, fíjense cómo el realce tardío de gadolinio también incrementó, incluso con tratamiento específico, como antes mencionamos. Es así como cuando evaluamos el parámetro global del realce tardío de gadolinio, hubo una diferencia porcentual del 46%, es decir, que a pesar de estar con tratamiento con tafamidis, existió un importante, un significativo incremento de el realce tardío de gadolinio. Y esto fue especialmente de tipo epicárdico y del realce de tipo transmural difuso. Por último, ¿qué valor tienen las nuevas técnicas? Un poco Eugenia mencionó ya algo, y sin duda que se ofrecen como un parámetro a tomar en cuenta en aquellos pacientes en los cuales se hace el diagnóstico y queremos hacer el seguimiento. Fíjense este caso, nuevamente es una amiloidosis de tipo TTR confirmado por histopatología, en donde se inició el tratamiento con tafamidis. Es un case report, lastimosamente todavía no tenemos estudios de seguimiento con más pacientes, y fíjense cómo al año del tratamiento, antes y después de tafamidis, cuando se evaluó el T1 mapping y el volumen extracelular, este paciente disminuyó el T1 mapping y disminuyó el volumen extracelular. Entonces, sin duda que se ofrece como la resonancia magnética como una técnica que nos puede ayudar para el seguimiento. A forma de conclusión, entonces, voy a decir que la resonancia magnética, como ya mencionamos, es capaz de evaluar el grado de infiltración amiloide a partir de la acumulación del realce tardío de gadolinio con distintos patrones de compromiso. Por otro lado, no permite discriminar entre los distintos tipos de amiloidosis. Y eso sí que tiene mucha importancia, digamos, ¿no? Por lo cual debe ser solicitado en condiciones especiales a fin de esclarecer el diagnóstico o plantear diagnósticos diferenciales. No forma parte del algoritmo diagnóstico en la amiloidosis cardíaca, especialmente cuando se quiere discriminar y hacer el diagnóstico de amiloidosis de tipo TTR, y sí que probablemente tenga un rol en el seguimiento y la respuesta al tratamiento de los pacientes. Podría tener utilidad en la detección de estadios iniciales de la enfermedad, incluso en casos en donde existe ausencia de realce tardío de gadolinio, y el valor pronóstico de las pruebas funcionales al momento es desconocido. Y por último, como mencionamos, tiene un rol en el seguimiento para evaluar la progresión de la enfermedad con la terapia específica de esta entidad. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego, por tu brillante exposición. Bueno, pues nos queda claro a todos los que hemos estado pendientes de las charlas que la amiloidosis cardíaca no es una enfermedad rara, sino subdiagnosticada, como muchos de ustedes lo han comentado. Y no tengo preguntas en el chat, así es que me gustaría escuchar un mensaje final de cada uno de ustedes, si gustan en el orden en el que fueran haciendo sus presentaciones, doctor Franklin, doctora Magali, Diego, y si se quieren sumar también a estos comentarios finales a la doctora Eugenia y a la doctora Sandra. Bueno, después de haber escuchado las charlas de resonancia magnética, de medicina nuclear por Magali, por Diego, y también el análisis hecho por Eugenia y por la doctora Sandra, de verdad que creo que como punto final a concluir, yo creo que la idea primordial sería tratar de tener una perspicacia en la búsqueda inicial desde el punto de vista ecocardiográfico, con la finalidad de dar a conocer al médico clínico que no hace ecocardiografía que tenemos una sospecha de amiloidosis cardíaca, o al médico internista que ve a este paciente con insuficiencia cardíaca preservada o reducida, que tenemos una sospecha desde el punto de vista ecocardiográfico de amiloidosis cardíaca. Creo que llevar un informe con un acápite sobre esa nota
poniendo de que si hay una sospecha de infiltración, podría ayudar mucho, porque muchas de las veces no tenemos el análisis del paciente completo, no hemos visto polineuropatía, es un paciente que se pide drásticamente un ecocardiograma para ver fracción de eyección o ver cambios ventriculares debidos a hipertensión arterial. Entonces yo creo que ese punto en el ecocardiograma es clave para seguir adelante. Desde el punto de vista de las otras imágenes, poderlas acoplar, como han dicho los expositores, a cada uno de los puntos principales sería lo ideal. Y segundo, bueno, creo que seguiremos aprendiendo mucho de la enfermedad, como dijo Eugenia, como dijo la doctora Sandra, seguiremos caminando en esto. Creo que vamos a saber a futuro muchísimo más de algunas cosas que tal vez no son en realidad la verdad, que tienen cierta certeza, pero que nos van a ayudar a diagnosticar mejor a los pacientes. Así que seguir pensando, seguir desaprendiendo sobre la ecocardiografía y volviendo a aprender nuevos patrones que nos establezcan que la amiloidosis no solo es ese patrón de hipertrofia con ventrículo preservado, con aurículas grandes y con cavidad chica. Y bueno, tener siempre el sentido clínico de que en algún momento esos pacientes tienen que diagnosticarse, tienen que beneficiarse del tratamiento que actualmente lo tenemos y bueno, caminar con ellos acompañándolos siempre con empatía. Así que bueno, ese sería mi mensaje. Bueno, yo coincido un poquito con el doctor. Creo que lo más importante siempre es la clínica y los antecedentes del paciente. Nos tenemos que acostumbrar por ahí a indagar más acerca de las red flags, que muchas veces son ignoradas por los cardiólogos. Si uno no los conoce demasiado, por ahí no indaga, entonces no sospecha. Una cosa importante que por ahí no se dijo por cuestiones de tiempo, yo no lo agregué en mi presentación, pero tener en cuenta que la amiloidosis cardíaca coexiste con otras enfermedades, incluso con la enfermedad coronaria, con lo cual por ahí algunos cardiólogos suelen encontrarse con hallazgos en el ecocardiograma, con deterioro de la fe y demás, y solamente le echan la culpa o hacen responsable la coronariopatía, y sin embargo los pacientes, por ser añosos digamos, y por prevalencia, pueden tener ambas enfermedades, así que eso, al igual que las valvulopatías, hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, me parece que, como dijo Eugenia, lo que tenemos que hacer es saber integrar las distintas imágenes y aprovechar cada uno de los métodos la ventaja que nos puede dar. Bueno, igual, muchísimas gracias. Y creo, como conclusión, lo que diría es, siempre en nuestro medio es tratar de educar a los demás profesionales, digamos, ¿no? Especialmente a los no cardiólogos. Por ejemplo, los mismos traumatólogos nos pueden ayudar a identificar este grupo de pacientes. A veces hacia allá tenemos por ahí que caminar, en donde podamos integrar información y capacitación con otro tipo de profesionales, los neurólogos, los traumatólogos, que son la gente que mayoritariamente van a ver pacientes con estos síntomas, ¿no? Los mismos geriatras, que es gente a la cual tenemos que llegar, y pues obviamente después el equipo multidisciplinario, en donde la discusión de casos en específico y la mejor elección de técnicas de imagen nos pueden ayudar para elegir un escenario, digamos, un tratamiento específico, ¿no? Doctora Sandra, doctora Eugenia. Sí, encantada por las pláticas, realmente tener la información de de lo que nos aporta cada